Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Y también por Casillero y compras virtuales Jobbox. Tu pedido, nuestro compromiso. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí de nuevo, un podcast más, una grabación más, un capítulo más con cada uno de ustedes, fieles oyentes de Proximity Podcast. Espero que se encuentren súper bien. Lo invito o la invito a que si no se ha suscrito a nuestros canales, a todas las redes sociales donde estamos disponibles como proyecto, le invito o la invito a que vaya y se suscriba. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, estamos en YouTube, estamos también en TikTok, estamos en Instagram. Búsquenos como Proximity Podcast, dele like, síganos en las tres plataformas, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Dele a la campanita para que cada vez que salga un nuevo episodio el algoritmo les avise de una novedad y no se puedan perder de absolutamente nada. Mi gente, estoy aquí de nuevo con ustedes, como lo mencioné antes. Hace ratito no conversamos sobre algún libro, ¿verdad? Sobre alguna enseñanza leída y demás. Yo sé que a ustedes les gusta cuando tocamos temas de libros, cuando tocamos temas de enseñanza de algún autor, etcétera. Resulta que durante el mes de diciembre y el mes de enero, entre el fin y principio de año, me llegó un libro que quería leer hace ratito ya. De hecho, fue un libro que yo mencioné en el capítulo que tuvimos como invitada a Idalia González hace más de un año ya. Aquel capítulo que se llama, ¿cómo se llama el capítulo? Se llama Un año lleno de abundancia, ¿verdad? De hecho, si no lo ha escuchado, la invito a que vaya, se retroceda y busque el capítulo Un año lleno de abundancia con Idalia González, donde yo le comento a ella sobre este libro del cual vamos a hacer resumen hoy. Es un libro que la verdad significó mucho para mí porque el autor de este libro es el mismo autor del primer libro que leí, que es Piense y hágase rico, Napoleon Hill. Napoleon Hill es el autor de Piense y hágase rico y es también el autor de este libro que del cual vamos a hablar el día de hoy. Este es el ejemplar, Burlar al Diablo, del señor Napoleon Hill. Es un libro que para los que están acá en Costa Rica, yo lo traté de buscar en librería internacional, no lo encontré. Entonces, bueno, en realidad este libro me lo regalaron en un intercambio de diciembre, ¿verdad? De regalo. Y la persona que me regaló este libro lo tuvo que mandar a traer por Amazon. Entonces, si lo quieren conseguir, está en Amazon. Es un libro que tiene muchísima historia porque es un libro que fue escrito en los años 30, ¿sí? En los años 30, cuando Napoleon Hill está vivo. Luego muere Napoleon Hill, ¿verdad? Y los escritos que hacen el libro en sí quedan guardados en un baúl donde Napoleon Hill guardaba los escritos importantes. La familia de Napoleon Hill pasan los años, pasan las décadas de hecho, y por miedo a lo que habla este libro, por miedo al que dirán, por miedo a represalias, por miedo a un montón de cosas, no lo deciden publicar hasta el año 2012. O sea, imagínense en cuántos años pasaron para que publicaran este libro. Ya Napoleon Hill tiene montones de años de fallecido y este libro fue escrito durante o cercano a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, imagínense. Y hasta el 2012 fue publicado. ¿Sí? La familia lo quiso tener muy como secreto, pero hasta el 2012 fue publicado. Entonces, este libro guarda muchos secretos y guarda muchísimas enseñanzas que pueden ser bastante interesantes y que nos puede cambiar la perspectiva y la forma de ver las cosas o la forma en que pensamos las cosas, ¿verdad? De hecho, bueno, aquí podemos ver que dice Napoleon Hill, burlar al diablo, secretos desde la cripta, secretos encriptados, ¿verdad? No estamos hablando de criptomonedas, evidentemente, estamos hablando de enseñanzas muy escritas, donde este libro relata que Napoleon Hill una noche
tuvo una conversación con el diablo. Sí, así como lo escucha, con el mismísimo Satanás. ¿Ok? No sé si Napoleon Hill se había comido un par de honguitos y estaba muy high. No sé si el hombre estaba drogado o qué, pero el hombre mantuvo una conversación, el hombre entrevistó al demonio. Lo entrevistó, conversaron, fue una entrevista larga y le pudo sacar muchísima información. Me causa mucha curiosidad porque a nosotros nos enseñan, y ojo, vuelvo y repito, lo he repetido en muchos de mis episodios, ustedes saben que yo no hablo de religión, esto es ser religioso, de hecho el libro es ser religioso, de hecho el libro, Napoleon Hill le tira durísimo a las religiones, él dice que las religiones es una de las cosas por la cual el diablo se puede aprovechar, ¿verdad? A veces la religión abre la puerta para que el diablo pueda actuar. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Lo único que quiero aclarar es que esto es cero religioso, totalmente cero religioso. Napoleon Hill explica que en esta vida, en la naturaleza, siempre hay una contraparte. Siempre va a haber una contraparte. Así como hay blanco, hay negro. Así como algo está vacío, algo está lleno. Así como existe la altura, existe la bajura en este caso. Todo tiene su contraparte, todo tiene su antónimo. Así como existe el bien, también existe el mal, ¿verdad? Entonces, Napoleon Hill habla de eso. El diablo no es, como nos los han pintado, una bestia con cachos, con cola de rojo, que anda con un tenedor gigante pinchando gente. No, así no es el demonio, así no es el diablo. El enemigo es una energía maligna, una energía negativa, con la cual todo ser humano, todo ser vivo, todo ser atado al mundo, así el diablo se refiere a nosotros, todos los seres atados al mundo, vivimos en constante batalla, es una batalla perpetua, es una batalla única, es una batalla constante hasta el último día de nuestra vida en este plano físico. Así que Napoleon Hill dice que vamos a estar batallando con el demonio hasta el último suspiro en esta tierra. ¿Sí? Es una batalla individual, cada uno batalla con él de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo con sus pensamientos, porque todas las batallas se manifiestan o se luchan acá en la cabeza, ¿verdad? Pues sí, Napoleon Hill lo entrevista y quise sacar de este libro las frases del demonio más que más me impactaron como tal, ¿verdad? Este es súper curioso porque a nosotros se nos enseña cómo muera Dios, ¿verdad? Los que son creyentes, independientemente de la fe, no sé en qué crea usted, si cree en Alá, en Buda, en Jesucristo, si cree en algún profeta, si cree en la Pachamama, en Goku, en Vegeta, en Pikachu, en Doraemon, no me interesa, eso es lo que menos me interesa, pero si usted es creyente, o si es ateo, al rato es ateo, o agnóstico, X, pero si usted es creyente, usted cree que existe una divinidad, usted cree que existe un ser supremo, a nosotros se nos enseña por cultura cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios actúa, ¿verdad? Se nos ha enseñado eso, pero nunca se nos ha enseñado cómo actúa el enemigo. Nunca se nos ha enseñado cómo actúa la contraparte de Dios, que en este caso es el diablo. ¿Sí? Nos enseñan cómo actúa Dios y hacer que sea Dios, pero no nos enseñan cómo actúa el demonio, cómo actúa el enemigo. Que de hecho, hay otro libro que se llama El arte de la guerra, que el arte de la guerra es saber estudiar, lo que tiene que hacer uno es estudiar a su oponente para ver cuáles son los puntos débiles de su oponente y con eso trabajar y contraatacar cuando él ataque. Y de esa manera usted puede ganar la batalla. Me encantó este libro porque este libro, el diablo dice cómo atacarlo a él. El diablo dice cuáles son sus puntos débiles. El diablo dice cómo uno puede vencer esa batalla que lamentablemente vivimos todos los días luchando contra él. Hay una parte del libro que dice el diablo dice. Viene un párrafo y al final dice el diablo dice, y es lo que dijo el diablo, ¿verdad? En la entrevista, que Napoleon Hill más le gustó. Fue esa parte más sobresaliente y por eso le guarda en el libro una parte, ¿verdad? Por ejemplo, la primera frase que dice el diablo en esa entrevista que tiene con Napoleon Hill
Dice, el diablo dice, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, a la enfermedad o a la pérdida de amor y a la vejez y también a la muerte. Ahí el diablo está dando cuáles son los miedos más grandes del ser humano. El control con el cual él ejerce control mental sobre nosotros es el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor, a la vejez y a la muerte. Él se aprovecha de ese sentimiento de miedo, él se aprovecha del miedo a la vejez, él se aprovecha del miedo a la muerte, él se aprovecha del miedo a la pérdida de amor, de la enfermedad, de la crítica a la pobreza para él actuar. Ahí es donde él a nosotros nos limita, ahí es donde él a nosotros nos ataca y ahí es donde empieza a trabajar nuestra psicología. Y nos empieza a tratar de no suficientes, del miedo, de sentir pánico, de sentir rechazo y repudio hacia eso, y con eso nos paraliza, ¿verdad? Y nos hace sentir, pues mal, y de esa forma, hace nuestra vida imposible. El diablo dice, un vagabundo es aquel que permite ser influenciado o influido o controlado por circunstancias externas. Un vagabundo es aquel que es influenciado o controlado por circunstancias externas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados por cosas externas, por cosas que no nos competen, por cosas que no sentimos, algún tipo de, ¿cómo se le puede llamar esto? No tenemos control sobre eso. Y eso nos abruma y eso nos estresa. Y eso nos hace infelices por algo que nosotros no tenemos control. Él llama vagabundo a esa persona que se deja influenciar fácil por las cosas externas, por las cosas que usted o yo no tenemos control como seres humanos. Hay cosas que no tenemos control. Hay cosas que el ser humano no puede controlar. Hay cosas que son parte de la naturaleza y ya la naturaleza lo trae en sí. Por naturaleza, valga la redundancia, ya lo trae en sí. Y son cosas que no podemos manipular, son cosas que no podemos controlar y eso genera estrés en nosotros y eso genera ansiedad en nosotros y eso genera muchísima decadencia mental. Entonces el diablo se aprovecha de eso, de esas circunstancias de las cuales nosotros no podemos controlar para hacer de las suyas. El diablo dice, provoco que las personas me permitan pensar por aquellas porque son demasiado perezosas, demasiadas apáticas para pensar por sí mismas. El diablo le tira con todo a la persona vagabunda, a la persona indecisa. Y ahorita lo van a seguir viendo en todas estas citas que saqué del libro. Habla mucho del indeciso, habla mucho de la persona que es indecisa, que no tiene un norte, un oriente bien estipulado. Eh, Dice que esa es la presa más fácil para él. Esa es la presa más fácil. O sea, él se aprovecha de eso. Cuando él nota que alguien es indeciso, que alguien no sabe a dónde va, que anda errando por la vida, esas son las presas más fáciles para él. Dice que él provoca que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas, demasiado apáticas para pensar por ellos mismos. Eso tiene que ver con la indecisión. Tiene que ver con la indecisión y en controlar lo único que el ser humano puede controlar, que es la mente. De hecho, sí. Lo único que el ser humano puede controlar es la mente. Nosotros no podemos controlar nada más. Además, no podemos ni controlar cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Evidentemente, pues hay formas, no voy a decir de controlar, pero hay formas de evitar. Por ejemplo, usted lleva una salud, si usted cuida su salud, haciendo ejercicios, una buena alimentación, etcétera, usted puede alargar un poquito su vida, ¿verdad? Igual no está hecho, pero es una forma en que usted puede disfrutar más su vida y tener una vida más longeva, por ejemplo. Que si quiere escuchar más al respecto, puede escuchar el capítulo que tuvimos con Michael Lee, ¿verdad? De Nos están enfermando. Es una forma o es una preventiva como el ser humano puede, que el ser humano puede utilizar para hacer su vida más larga. Pero igual no tenemos el control el día que vamos a morir. El único control que tenemos es sobre nuestra mente. Pero es ahí donde él ataca.
El diablo dice, el no indeciso posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. El no indeciso es la persona que sí está enfocada, el no indeciso es la persona que está alerta, el no indeciso es el que tiene metas bien estipuladas y sabe a dónde va. Esos son los difíciles para él. Esa es la forma en que usted se puede hacer difícil para él. Esa es la forma en que usted evita de que él controle su mente. Esa es la forma en que usted le puede ganar la batalla siendo no indeciso, o sea, siendo decisivo, o sea, siendo claro en lo que usted quiere. El no indeciso posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Ahí nos está dando un hack de cómo burlarlo a él, de cómo él no puede causar ningún tipo de efecto en nosotros. El diablo dice, no puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. Aquí él está dando un secreto, está dando un hack de cómo le podemos hacer daño a él. ¿Sí? ¿Cómo? Controlando nuestra mente. Lo único que podemos controlar, muchachos, nuestra mente, evitando estrés, evitando ataques de pánico, ataques de ansiedad, evitando la indecisión, teniendo siempre un norte bien estipulado. Esa es la forma en que no podemos, en que podemos controlar la lucha contra el enemigo. El diablo dice, la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse es una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. La capacidad para superar el fracaso sin desanimarse es una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito. No desanimarse al pesar del fracaso. ¿Cómo nos cuesta eso, sí? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta no desanimarnos? ¿Cómo nos cuesta no ponernos tristes? ¿Cómo nos cuesta no darle importancia cuando fracasamos? ¿Verdad? Por eso es que muchos no empiezan a invertir, por eso es que muchos no empiezan ese negocio que siempre han querido, por eso es que muchos no empiezan a emprender por eso, por miedo al fracaso, porque creen o nos han programado desde pequeños de que fracasar, ya la cagaste, ya no te levantas de ahí, sos un fracasado, sos un inútil, un bueno para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no queremos empezar, por el miedo al fracaso. ¿Sí? Hay un dicho que dice, la calle que lleva al éxito está pavimentada de fracaso en fracaso. Hay que fracasar para usted hacer grande en la vida, para usted lograr ese sueño, esas metas, esos anhelos que usted tiene, tenés que cagarla, tenés que fracasar. Y hoy se lo dice alguien que la pasa cagando, que pasa fracasando. Yo paso fracasando cada rato. En lo que yo me dedico, paso perdiendo a cada rato. Es parte de lo que yo hago, perder. Hay que perder dinero, hay que perder. No nos gusta, sí, no nos gusta. Somos seres humanos. Y no sé si es por el ADN de nosotros, lo traemos ya impregnado en nuestro ADN, el ser humano es súper competitivo. Y al ser tan competitivo no nos gusta perder, pero a veces hay que perder. Hay que perder. De hecho, hay un episodio que se llama, ¿cómo era que se llama? Aprenda a perder. Buenísimo. Le invito o la invito, si no lo ha escuchado, que vaya a escucharlo. Aprenda a perder. Hay que aprender a perder, porque el éxito está en el camino hacia el éxito está pavimentado por fracasos. Y aquí el diablo dice, hay que desarrollar la capacidad de superar los fracasos sin desanimarse para lograr el éxito. ¿Por qué? Porque si usted se desanima, si usted se echa para atrás, si usted abandona el barco, si usted aborta misión, ahí donde el diablo se aprovecha y puede hacer de las suyas. El diablo dice, aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Que eso tiene que ver mucho con el pasado, ¿verdad? Con la cita pasada. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Son esos, los no indecisos, ¿sí? Son esos, los que están enfocados, los que tienen control de su mente. El diablo dice, si el tiempo que las personas pasan temiéndole a algo fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y las salvaría de mí después de la muerte. El tiempo que las personas pasan temiéndole a algo
fuese revertido. ¿Cuántas veces pasamos el tiempo perdiendo el tiempo temiéndole a algo? ¿Verdad? Todo tiene que ver de lo mismo. No empiezo ese podcast por el miedo de la crítica, por el miedo al fracaso, por el miedo al que dirán. No empiezo ese negocio por el miedo de que equivocarme, por el miedo de fracasar, por el miedo de que dirán, opiniones ajenas. ¿Sí? No empiezo esa carrera porque qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi familia. No renuncio a ese trabajo porque qué va a pensar mi familia. Y son esos miedos, esas inseguridades de los cuales el diablo, acá, con Napoleon Hill, explica que de eso es que él se alimenta y de eso es que él trabaja. Un momentico porque me perdí. Si el tiempo, ok, lo del tiempo. El diablo dice, la persona que se mueve con definición reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, los sustituye por otros, pero no cambia su propósito. Persevera. Me encantó esta. Si usted fracasa en algo, vea en qué fracasó, arregle ese fracaso, levántese y siga. La persona que se mueve con definición reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, se sustituyen por otros, pero no cambia su propósito. Persevera, hay que ser perseverante. Se puede cambiar el camino, pero el destino es el mismo. Hay muchos caminos que llevan a Roma, muchos. Hay muchas formas de hacerlo y hay muchas formas también de no hacerlo. Y hay que fracasar para saber cuál no hacer. Me encantó esa parte. El diablo dice, la primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Ese es el verdadero mandato de todo ser humano, venir a esta tierra a ser pleno, a ser feliz. Muchos religiosos, y nos han metido eso en la cabeza, que no, que la vida eterna, estamos aquí de paso, la vida eterna va a ser mi regalo. Ya fallé en esta vida, espero que Dios se acuerde de mí en la otra vida, allá en el paraíso. ¿Quién ha garantizado a usted que hay un paraíso allá al otro lado? Obviamente por fe uno dice que sí existe. Yo soy uno que yo creo. Por fe uno lo da por hecho. Pero uno esta vida, al pesar de que viene de paso, también hay que vivirla con plenitud. También usted tiene que ser feliz aquí, porque si usted no es feliz acá, ¿qué le garantiza que va a llegar a ser feliz allá? Si usted no es pleno aquí, ¿qué le garantiza a usted que va a ser pleno allá? Es un complemento, es un complemento. Yo siento que esta vida, estamos de paso, pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctas. En el más allá, no sabemos, porque nadie se ha devuelto y nos ha venido a contar qué es lo que hay al otro lado. Es imposible saber eso, es un misterio. Por fe decimos que es sensacional, que la vida ya es un paraíso, pero es que nadie lo sabe. Entonces nuestra obligación como seres vivientes que estamos de paso en esta vida es vivir esta vida plena, es vivir esta vida de la mejor manera, enriquecernos y aprovechar los recursos. La obligación de todo ser humano es ser feliz y tener una vida plena. Eso ni lo está diciendo Dios, lo está diciendo el diablo. El enemigo está diciendo eso. Si usted no se siente feliz, si no se siente pleno, usted es una presa del demonio. Usted es una presa del enemigo, según Napoleon Hill en este libro. El diablo dice, los niños son enviados a las escuelas a sumar créditos y a aprender a memorizar, pero no a aprender lo que se desea en la vida. Uy, eso está bien cabrón. Él le tira muchísimo a la iglesia, a la religión, y le tira muchísimo a la educación tradicional. Los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender a memorizar y no para aprender lo que desean de la vida. Esa es la forma en que nos reprograman. Esa es la forma en que nos reprograman. Esa es la forma en que nos quitan a nosotros, nos quitan capacidades, habilidades, nos quitan creatividad.
El diablo dice, el poder de sus propios pensamientos, el único poder que pueden controlar y en el que pueden confiar. Como ya dijimos antes, el ser humano lo único que puede hacer es controlar sus pensamientos y nada más. Eso es lo único que usted y yo podemos hacer. Nada más. Para poder vencer en esta lucha perpetua, en esta lucha constante contra el enemigo, hay que dominar el pensamiento. Estas fueron las frases del enemigo, del diablo, en burlar al diablo de Napoleon Hill. Pedazo de libro, pedazo de libro. Si pueden comprárselo, háganlo. Léanlo. Hay un antes y un después de leer este libro. La verdad es que sí. Súper feliz y súper agradecido por un capítulo más. 25 minutos muy provechosos de oro molido puro con Napoleon Hill. El segundo libro de Napoleon Hill, de hecho, que comentamos. Ya habíamos comentado parte de Piense y hágase rico, la transmutación de la energía sexual. Amén. Lo invito a que vaya a escuchar ese episodio. Muy escuchado, por cierto, la transmutación de la energía sexual. Pero hoy con burlar al diablo ha sido un episodio súper interesante y súper enriquecedor. Ya saben, vaya, suscríbase a todos nuestros canales. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Estamos en Instagram. Estamos en Threads. Estamos en los demás. No sé si se me olvida alguno. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invito también para el próximo capítulo donde vamos a tener, de hecho, vamos a hablar de esto, del control mental. Vamos a tener un psicólogo clínico que viene a hablar con nosotros del por qué hoy por hoy esta lucha constante contra el enemigo, esta lucha constante contra la mente le está costando tanto a la gente y cómo podemos dominar nuestra mente, lo que habla Napoleon Hill en la entrevista con el diablo. Muchas gracias, mi gente. Nos escuchamos a la próxima y pura vida.